¿Has escuchado el refrán, cuando quieras conocer a alguien, dale poder? El Evangelio nos habla del servicio de los sacerdotes, guías espirituales y en general de todas las personas que tienen un cargo de responsabilidad en la sociedad. Así lo narra el Evangelio de Marcos. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino. Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Para Jesús el poder le es conferido a alguien para servir a los demás y no para servirse a sí mismo. Si alguien no tiene la humildad y una sana autoestima para ponerse al servicio de los demás, no podemos darle poder, pues hará muchísimo daño a todas las personas que lo rodean. Es así que debemos estar prevenidos ante el abuso espiritual, que pueden sufrir una persona o varias por parte de un sacerdote, pastor, de un catequista, de un coach, de un entrenador, de un mentor en general o un gurú espiritual. Todos nos escandalizamos cuando vemos en las noticias un caso de abuso sexual, especialmente si ha sucedido en la iglesia, pero casi siempre este abuso sexual es el último peldaño para llegar al sótano de la miseria humana, cuando realmente todo comenzó con un abuso espiritual o un abuso de conciencia, luego pasando por un abuso laboral, luego un abuso de poder, un abuso psicológico, un abuso físico, hasta llegar al abuso sexual, que es lo más grave de todo en algunos casos. ¿Y qué es el abuso espiritual? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de ello? Es toda relación de ayuda, como la que tiene un sacerdote con un feligrés, ¿no? O con un guía espiritual, con quien lo busca por un consejo, por un acompañamiento espiritual, un psicoterapeuta con su paciente o un coach con su coachee. Es una relación asimétrica, donde quien guía tiene más poder y quien es guiado abre su intimidad, por lo que encuentra en una situación más vulnerable y fácilmente manipulable por la persona que lo está guiando, pues está con las defensas bajas a nivel psicológico, y esto puede permitir que o nos hagan mucho bien o que también nos hagan mucho daño. De repente puede aceptar cosas como hacer una donación, enamorarse de la proyección idealizada del gurú espiritual o hacer sus caprichos, pero no con plena libertad interior. Por eso, ser guía espiritual implica mucha responsabilidad y también mucha humildad para también ser guiado por otra persona. Todo guía, todo psicólogo debe ser también acompañado. El abuso espiritual se aprovecha de la fe en Dios del creyente para manipularlo, controlar o explotar a la persona que se acerca buscando a Dios o en beneficio propio. Siempre manipula usando frases bíblicas y anécdotas de santos idealizados, sacadas de contexto, con medias verdades y victimizándose. Esto daña gravemente la relación con Dios de la persona, instalando creencias propias de una espiritualidad realmente tóxica, que no te ayuda a crecer integralmente como persona ni ser más feliz. Por eso el abuso espiritual apaga tu cerebro para que no cuestiones nada. Te hace dudar de todo para que no puedas valerte por ti mismo, ni puedas tomar decisiones. Te genera culpa, miedo, vergüenza para tenerte en sus manos. Te aísla con celos y chantajes emocionales para que no converses sobre esos temas con tu familia, con tus amigos y otros guías espirituales. Busca exclusividad en la relación contigo. Te prohíbe, por ejemplo, confesarte con otra persona. Te prohíbe tratar a otros guías espirituales u otros catequistas. Siempre te busca que te quedes aislado, para que le sirvas con exclusividad. Y así, poco a poco, te va amargando la vida, para que creas que sin tu gurú espiritual, que te ha salvado, te ha curado tus heridas, pues no vales nada. Lo necesitas. Jesús es muy enérgico en criticar el abuso espiritual de los fariseos en Mateo 23. Así también San Pablo cuestiona a los superapóstoles en la segunda carta a los Corintios. Son lobos que se hacen pasar por pastores. Son depredadores
que buscan solo sus propios intereses en vez de ponerse al servicio de las personas que guían. La dignidad proviene de estar llamado a ser hijo querido de Dios, no de ser sacerdote. Todos por eso tenemos la misma dignidad, porque están llamados a ser hijos de Dios, seamos bautizados o no, seamos de cualquier religión. Estamos llamados a ser hijos de Dios y de ahí proviene nuestra dignidad. Los sacerdotes no somos seres especiales, todos hemos sido elegidos para una misión especial, pero al ser ungidos como sacerdotes, en la imposición de las manos por el obispo, no es que nos venga de por sí la santidad. Recordemos que siempre la iglesia pues está movida por el Espíritu Santo, y quienes son más mansos y dóciles a la acción del Espíritu Santo son los santos, no necesariamente los sacerdotes o incluso los obispos o el papa, si bien hay muchos papas y obispos y sacerdotes que son santos. El sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común, de todos los bautizados. Por lo tanto, se trata de lavar los pies como nos enseña Jesús. No hacernos llamar padre de nadie, ni maestro, ni gurú, sino que realmente nos experimentemos como hermanos de todos en este camino y caminamos juntos, como nos enseña la sinodalidad. El abuso espiritual pasa muchas veces en nuestras narices y no nos damos cuenta, pues muchas veces todos, sacerdotes, religiosas, laicos, vivimos inmersos en una cultura clericalista que facilita el abuso, se vuelve el caldo de cultivo y que tanto daño ha hecho a la iglesia. Por tanto, no solo los sacerdotes tenemos que convertirnos de corazón, sino también los laicos para que estén atentos, prevenir estas situaciones, practicar la corrección fraterna incluso con sacerdotes y obispos y no volvernos cómplices de los lobos disfrazados de pastores. ¿Cómo detectarlo entonces? Acá les doy algunos ejemplos de abusos que pasan con mucha frecuencia en nuestra iglesia. Por ejemplo, son muy estrictos exigiendo oraciones, ayunos, sacrificios, promesas, pero después te das cuenta que no cumplen ellos nada de lo que exigen a los demás. Tienen una obsesión con los temas sexuales, como si fueran el único pecado que existe. Nadie te puede pedir detalles de tu vida sexual o amorosa. Incluso en la confesión, basta que uno diga generalmente el pecado que ha ido. Yo he ido contra el sexto mandamiento, solo o con otra persona, con alguien de mi mismo sexo o con alguien de un sexo distinto, y con eso es suficiente información para poder ser absuelto. Nadie te puede decir si tienes vocación al sacerdocio o a la vida religiosa. Eso solo lo sabes Dios y tú. Ni siquiera el que te acompaña espiritualmente, que tendrá que darte los criterios, tendrá que guiarte y acompañarte, pero al final respetar tu libertad y tu decisión. Ni siquiera te lo pueden insinuar. Y entonces todo lo que sea insinuar, pretender decirte cuál es tu vocación o empujarte hacia una de ellas, es abuso espiritual. Buscar conocer tu vulnerabilidad, no para ayudarte a sanar, sino para manipularte y ejercer control sobre ti a través de repente de burlas, de indirectas, de gestos, hacerte creer que tú estás mal y ellos están en lo correcto, pues también es abuso espiritual. Sutilmente mezclan la consejería espiritual con pedidos de limosna o donaciones, incluso muchos pedidos económicos son disfrazados de necesidades para el beneficio del guía espiritual, como viajes a Tierra Santa, necesito ayuda económica para comprar un celular último modelo porque ahora soy influencer, peregrinaciones, ¿no?, costosas, ¿no?, que en verdad son más viajes turísticos muchas veces, compras de libros, ropa, colonias, ¿no?, terrenos y demás obsequios que son insinuados cuando la persona se siente vulnerable, pues porque te acaban de confesar o acabas de tener acompañamiento espiritual, de repente has estado llorando a partir de abrir tu intimidad y algunos momentos dolorosos de tu vida, y en esos momentos son los pedidos, o de repente en la homilía, o de repente insinúan que les gusta alguna cosa, como puede ser a mí me gusta ese tipo de chocolates, que son un poco costosos, y entonces en esos momentos, pues las personas corren a comprar eso para traérselo como obsequio, al sacerdote o al guía espiritual. Tienden a infantilizar a las personas que guían, en vez de ayudarlos a madurar, a crecer, y que poco a poco no los necesiten. Todo lo contrario, los hacen
sentirse que lo necesitan al gurú, que no pueden tomar decisiones sin llamarlo por teléfono desesperadamente para preguntarle qué debo hacer en cada situación pequeña de la vida. Lo que tenemos que formar son personas libres y autónomas para tomar sus decisiones. Eso es lo que hacía Jesús con sus discípulos. Vemos como los discípulos de Maús, por ejemplo, Jesús se hace como que sigue de largo y son los discípulos que le piden que se quede con ellos. Siempre es importantísimo respetar la libertad. No permiten el cuestionamiento ni la crítica constructiva de lo que dice como si fuera palabra de Dios, pues tratan y atienden al líder espiritual como alguien sagrado y especial, anulando su juicio y pensamiento. Mucho más si se corre el rumor que este gurú espiritual pues tiene carismas y dones especiales que nadie más tiene, y que prácticamente es una especie de demiurgo o semidios. Comienza a tener favoritismos, acaparan los cargos de liderazgo en la iglesia o en el grupo religioso, dándole un exceso de cargos a los pocos en quienes tiene confianza y haciéndolos sentirse muy especiales. Primero, así es la manipulación, te hacen sentir muy especial, después 2 semanas no te hablan o no te dan señas de poder reunirse contigo, dicen que están muy ocupados, después otra vez te alaban y te idealizan, pero después te maltratan en público, después otra vez te dicen que tú eres maravilloso, que sin ellos la iglesia o el grupo parroquial no sería lo mismo, y después otra vez te maltratan, y de esa manera uno queda desconcertado, no sabe a qué atenerse, y eso hace muchísimo daño. Poco a poco, cuando le critican algo, cuando algo no estás de acuerdo, cuando no sigues las indicaciones o el comportamiento que te piden, inmediatamente comienza a marginarte, hace gestos de desprecio, ya no te toma en cuenta para ir al retiro como catequista o ser catequista en la confirmación o en la primera comunión, ¿no? Y poco a poco comienza solamente a rodearse de su grupito íntimo de los que le hacen caso en todo. Esto es peligrosísimo y hace muchísimo daño. No trates de convencerlos, no trates de entrar en razón. Lo que tienes que hacer es alejarte. Además, estas personas nunca rinden cuentas de lo que hacen o aconsejan. Nunca se hacen responsables cuando algo no sale como ellos esperaban, sino que le echan la culpa a todas las personas alrededor. Cuando algo sale mal, porque ellos pues son impecables. Ellos, como todo trastorno narcisista, nunca tienen la culpa. Y entonces pues le echan la culpa al equipo, al clima, a los que no rezan, a los mismos feligreses que están recibiendo esa charla, esa jornada, ese retiro, por no tener fe, tantas otras cosas, pero nunca asumen la responsabilidad. Siempre castigan, marginan o difaman a quienes no se someten a sus caprichos o a su guía espiritual. Y si hay otro guía espiritual o otra persona del mismo nivel de autoridad que comienza a cuestionarlo, pues inmediatamente va a difamarlo, va a alejarse, va a comenzar a alejar a su grupo y prohibirles que atiendan o sean acompañados o escuchen a esta otra persona. Poco a poco te van aislando de tu familia, de tus amigos, de otros sacerdotes, de otras congregaciones, ¿no? Entonces solamente te puedes confesar con él, solamente puedes escuchar las charlas de él, de ella. Siempre te encuentras con que tus familiares y amigos ya no los visitas, ya no los ves, ni siquiera puedes hacer networking a nivel laboral, porque tienes tantas actividades, ¿no?, en tu grupo, en tu parroquia, que al final tienes que estar allí, porque si no vas a una de ellas, inmediatamente te juzgan. Todo el grupo, no solamente él, o la persona que dirige o guía, sino que todo el mundo comienza a juzgarte. Y eso hace muchísimo daño. Recuerda que en el Génesis, Dios le dio al hombre una pareja, una familia, para que no esté solo. No le dio una iglesia, le dio una familia. Te manipulan y controlan a través del miedo, la culpa y la vergüenza. O el miedo al rechazo también, y así generan una dependencia espiritual. Otras veces te hacen sentir especial, dándote reconocimiento y alabándote para manipularte. Para la semana siguiente, pues dejar de hablarte o no atenderte. Todo eso resulta muy tóxico. Te restringen cosas que no son pecado, como cuando tener enamorado no. Es una decisión que uno puede tomar, en las cuales, salvo algunas situaciones muy concretas, pues no es algo ni bueno ni malo y uno tendrá que discernir si estar con esta persona o no. O de repente con quién estar de novios, o de repente comienzan a querer tomar decisiones o mostrar desprecio hacia la ropa que usas, ¿no? Si puedes ir a fiestas o no, cambiar de trabajo, qué películas puedes ver y cuáles películas no puedes ver,
qué libros puedes leer y qué libros no puedes leer, por quién votar en las elecciones, cuando de repente todos somos ciudadanos y los laicos saben más de esas cosas que los sacerdotes, usualmente. ¿No? Y todo obviamente en nombre de Dios. ¿No? Y todo lo ven como una tentación, como una prueba del maligno. Y es que lo que pasa es que te quieren tener allí, ¿no? Y te quieren tener sin pareja, ¿no? ¿Por qué? Porque te quieren tener en un círculo cerrado en el cual solamente estés a merced y trabajando para esta persona, este gran gurú espiritual. Controlan las relaciones de los miembros del movimiento o de la iglesia. Deciden por ti temas como, por ejemplo, cuántos hijos tener, que además los únicos que pueden tomar esa decisión son los cónyuges, la pareja de esposos. Y para eso tienen la acción del Espíritu Santo que los guía. Si tener un enamorado o no, cambiar de trabajo, ir a vivir a otra ciudad, etc. Son arbitrarios en mandar cosas que creen ellos por sus gustos o caprichos, desde cómo comulgar, si comulgar en la boca o comulgar en la mano, si arrodillarse o de pie, hasta qué tipo de música puedes escuchar. Eso es abuso espiritual. Vas perdiendo tu propia identidad. Te das cuenta que todos sus seguidores piensan, hablan y se visten igual, como salidos del mismo molde, ¿no? Eso también hace muchísimo daño y no respeta la identidad de cada persona. Te sientes explotado trabajando en exceso en servicios pastorales hasta sentirte agotado espiritualmente y emocionalmente. ¿Cuántas veces pues comenzamos con muy buena voluntad a hacer retiros, a hacer catequesis, nos comprometemos en la parroquia, en una cosa y en otra, pero poco a poco ya nos sentimos agotados y cansados, pero nos sentimos juzgados y dejamos de hacer algo? Obviamente todo esto apañado porque es voluntad de Dios, por supuesto, ¿no? Y toman el nombre de Dios en vano todo el tiempo. Descuidas otros aspectos de tu vida como la familia, tu trabajo, tus estudios, tus amistades, por las exigencias que te imponen en nombre de Dios. Te comienza a contar sus problemas personales victimizándose y haciéndote tomar partido en contra, por ejemplo, de otros sacerdotes o líderes espirituales, en contra de otros catequistas o de repente en contra del obispo o del papa, ¿no? Y siempre victimizándose porque ellos son los únicos que tienen la verdad, ¿no? Son los únicos elegidos y prácticamente estamos pues en el fin del mundo viviendo el apocalipsis. Uno se da cuenta que ya no te están buscando que sigas a Jesús, sino que lo sigas a él o a ella, a tu gurú espiritual. Tiende también a relacionarse con personas menores, fáciles de manipular, un poco sumisos, y que no le hagan sombra a su ego. Estas personas nunca las vas a ver cerca a personas pues que tengan un liderazgo importante o que tengan el mismo nivel de conocimientos teológicos, sino que siempre se rodean de gente que puede manipular, que no le va a contradecir. Te hace creer que sin él tu vida se hubiera perdido. Le debes la vida. Él te ha salvado, te ha sanado tus heridas. Nunca hubieras conocido el amor de Dios si no fuera por él o por ella. Que sin su ayuda no serías nadie, de modo que no te alejes y sientas que le debes la vida. Te exige exclusividad. Si él se convierte en tu guía espiritual, no debes conversar con otros sacerdotes o religiosas, otros catequistas, ni otras congregaciones religiosas. Debes guardar secreto de lo que él o ella te dice, ¿no? Porque nadie más lo entendería. Tan elevados misterios espirituales. Te hace ver enemigos donde no los hay, proyectando sus conflictos en el mundo. Entonces la persona está tan conflictuada, de modo que todo es negro o blanco, cayendo en un maniqueísmo. Nosotros somos los buenos y todos los demás son los malos. Nosotros somos los espirituales, los demás son paganos, mundanos. Nosotros somos los creyentes, los demás son gentiles y paganos. Y claro, cuestionarlo es cambiarte al bando de los malos, ¿no? Y eso le llaman radicalidad. Es más, juzgan a los que son de centro, entre comillas, como tibios, porque no han tomado partido, cuando realmente probablemente sea la gente más sana. Utiliza la doctrina del perdón para evitar asumir la responsabilidad de sus actos. Y no siente arrepentimiento de lo que hace, pero tampoco no ama a nadie. Honran especialmente al líder espiritual, quien es atendido como alguien cuasi sagrado, alguien muy especial, alguien que tocarle la mano solamente nos traspasa su energía. Estar en su presencia es algo que le debemos gratitud, debemos estar agradecidos porque quiere salir a comer con nosotros. Y claro, nosotros vamos a pagar la cuenta. Si te encuentras en una situación así, y algunos elementos los sientes
que los has vivido, no trates de hacerlo entrar en razón o convencer a otros que también están siendo manipulados. Aléjate y denúncialo a las autoridades, al superior, ¿no? Ponlo de manifiesto. No dejemos que el clericalismo haga más daño en la iglesia. Lo más importante es de que tú te sientas feliz, que realmente vivas en paz y que Dios justamente es el que nos ayuda a ello. Y sin Dios, pues vamos a comenzar a sentir cierta incomodidad, cierto malestar a nivel tanto emocional como espiritual, que te está diciendo, cuando te escuchas realmente en silencio en tu interior, que allí no es. Si te interesa temas de espiritualidad como este, temas de liderazgo, de educación, te animo a que te suscribas y nos sigas, que todas las semanas estaremos sacando nuevos contenidos.